Buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y hoy les quiero compartir un caso bastante especial, un caso que ya salió anteriormente en otros medios de comunicación y me gustaría que nos pudieran contar un poquito aquí una de las personas, la esposa de una de las personas involucradas en este tema, donde el Ministerio Público no se quiere hacer responsable, donde ha puesto varias trabas para que no funcionen las cosas y justamente esa es la razón por la que estoy aquí entrevistando a esta persona, Melissa Calvo. Melissa Calvo de Nofle. Para que nos pueda contar un poquito acerca de esta incómoda, porque es muy triste historia, y sobre todo la obstrucción que está existiendo en este momento en su caso. Correcto. Pues gracias, Rodrigo. Yo acudí a usted porque sé de la gran trascendencia y transparencia con la que usted trabaja. Hace cerca de casi ya 3 años, hace 32 meses, mi esposo Aldo Canofler fue embestido por un pick-up del Ministerio Público en una carretera que viene del Frutal hacia Villahermosa. Y durante todo este tiempo, pues mi esposo sobrevivió, pero quedó lamentablemente en estado de coma permanente. Él ya no puede hablar, ya no puede comer, ya no puede moverse. Y pues nos ha tocado una situación de vida familiar muy dura, muy difícil de superar. Y que además de ver cómo una persona que sobrevive a un accidente tan severo se viene deteriorando, viene muriendo día a día, por más que hacemos, por más que nos esforzamos, y solo con esa carga emocional ya sería muy difícil para salir adelante una familia. Pues nos ha tocado vivir realmente una situación sui generis, ambigua, triste, lamentable y de mucha impunidad con el Ministerio Público. Durante todo este tiempo el Ministerio pues ha fallado a darnos la tutela judicial efectiva, ha obstruido la justicia, ha aplazado muchas situaciones que se pudieron haber evacuado fácilmente. Demoraron más de 1 año y medio en definir la situación jurídica de mi esposo. Mi esposo todavía continuaba con arresto domiciliario después de 1 año y medio, 18 meses para que el ministerio se diera el honor de poder pedir la situación que mi esposo era la víctima y no era ningún sindicado porque él en este hecho de tránsito no tuvo ninguna responsabilidad. A él el otro pick-up lo embistió prácticamente de frente. Y en el proceso pasó cosas muy extrañas, como que el caso se quedó atrapado en la Fiscalía de Villacanales, siendo un caso de asunto interno, porque el empleado es del MP y el vehículo es del MP. Ellos también se dispensaron a activar su póliza de seguros, se aparecieron 15 días después en el hospital cuando yo ya realmente no tenía ni siquiera cómo seguir subsistiendo con los gastos de intensivo. Todo se ha atrapado porque ellos no quieren reconocer su responsabilidad. Yo siempre he dicho, si hubiera sido un vehículo privado de cualquier empresa o una persona particular, este caso ya hubiera salido adelante. Pero es absurdo, o sea, han ocultado pruebas, se han negado a hacer procedimientos de investigación, muchas acciones de obstrucción a la justicia. Nosotros publicamos en Facebook cerca del mes de octubre que necesitábamos ayuda de las personas del sector que hayan tomado videos o hubiesen tomado fotos, cualquier testigo ocular, que ahí pusimos unos carteles en la carretera para que se comunicaran a un teléfono celular y a un correo, y lo que obtuvimos fue que nos citara a la licenciada Mayra Vélez con una actitud agresiva, se podría decir, donde ella decía que nosotros estábamos aludiendo al Ministerio Público cuando tenemos todo el derecho como víctimas de este asunto a defendernos. 2 ocasiones, con orden de juez en mano, los señores de la Fiscalía de Villacanales se ausentaron de ir a hacer la reconstrucción de hechos, que es una prueba vital para poder llevar a cabo una investigación de un hecho de tránsito. Y luego solo apareció el informe de cómo había sido el accidente y de la investigación que se hizo con un perito que la misma juez dio la orden de que él era experto en Guatemala, y esa prueba ellos la quieren invalidar.
Mire, muchísimos detalles que pues muy lejos yo de ser abogada, porque no es mi profesión, pues he tenido que ir aprendiendo los términos. Y aquí lo que marca es obstrucción a la justicia. No hay tutela judicial efectiva a una persona que quedó inválida totalmente. O sea, mi esposo fue declarado por juez de familia en interdicción, quiere decir que él es incapaz, está absolutamente incapaz de poder actuar. Y el Ministerio Público, con el INASIF en mano, sabiendo el diagnóstico y el mal pronóstico de vida, se da el lujo de pedir en una audiencia tiempo para esperar que mi esposo despierte del coma. O sea, en la cabeza de quién cabe ese absurdo. Solo son tácticas dilatorias, demoras, memoriales, recursos, actividades procesales defectuosas para omitir el derecho que tenemos de pedir ir a juicio. En el mes de noviembre, sin decirnos absolutamente nada, siendo un caso sensible de la Fiscalía de Asuntos Internos a cargo del licenciado Romeo Santos, nos quitan al fiscal a cargo del caso. Se puede imaginar lo complejo de este caso, lo extenso, son más de 4,000 y pico de folios. Y nos dejan sin abogado, sabiendo que habían 8 audiencias ya interrumpidas por imposibilidad de todo el abanico de posibilidades que usted pueda creer que puede existir en un juicio. A nosotros ya se nos presentaron en este caso. Y no aparece en el día de la audiencia del 16 de enero. O sea, qué falta de respeto al ciudadano, es que es un abuso. Y nosotros en ese momento, después de haber esperado casi 3 horas para que nos atendiera el juez, teniendo la oportunidad de presentar las pruebas de una investigación que ya está finalizada y hecha, que ellos ya la tienen, se dan el lujo de no aparecer y de no avisar y de ni siquiera nombrar a un fiscal que sustituyera al anterior, en un caso tan sensible que están investigando a sus propios personeros. ¿Quién investiga a los investigadores, pues? Si todos son compañeros. Pero existe una fiscalía que es independiente, es totalmente ajena al resto de la institución para ellos tener una claridad y una transparencia en la investigación de sus propios fiscales, de las propias actuaciones de sus empleados. ¿Por qué se dan el lujo de ausentarse sin ni siquiera mandar a avisar al juzgado que habían hecho cambio de abogado? Entiendo que existe un procedimiento así que todos tenemos que cumplir, porque si nosotros como víctimas o el acusado no lo hace, lo declaran en rebeldía. Exactamente. Pero a ellos mismos llevan 4 ausencias más 4 suspensiones por asuntos propios del juzgado. Entonces son 8 audiencias suspendidas en un caso tan simple. Y cada audiencia se da promedio en cada 6 meses, casi. 3 meses, 6 meses, nos cambiaron de juez, o sea, ha sido realmente, mire, cuesta arriba. Y digo yo, mi vida no me la van a restaurar. No pueden ellos solventar mi situación emocional, psicológica, lo que esto afectó a mi familia. Una hija mía se enfermó de leucemia y no resistió a la presión emocional, y usted sabe que el cáncer está ligado a las emociones. Y tristemente mi hijita de 27 años falleció en el mes de febrero del 2017. O sea, joven, con toda una vida por delante, y ella pues emocionalmente se quebró ante la presión, ante toda esta situación que no es justo ni para nadie. Y yo también tengo derechos, porque yo soy una ciudadana correcta y yo pago mis impuestos y yo hago mucho trabajo en pro del bienestar de Guatemala. Yo dirijo una empresa, yo estoy en una presidencia en una gremial, en Cámara de Industria, yo soy una persona correcta. Entonces, ante toda esta situación, no me escucha la señora fiscal. Pareciera como que este caso no es importante. Pero yo creo que la limpieza debería empezar por casa y hacer lo que predicamos, porque son candil de la calle y oscuridad de su casa. Eso es lo que yo pienso. Entonces, yo sí le digo a la población que Dios los libre de tener una situación penal en Guatemala, porque caen en un pozo sin fondo de impunidad que no tiene fin.
Y eso es lo único que yo puedo decir como guatemalteca, que es lo que siento. Es un país de impunidad perenne, que no tiene salida. Peor aún con las autoridades que son las que nos tienen que defender. Cumplir con las garantías. En ese sentido, los señores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el señor procurador, el actual, porque por ejemplo en el caso de la fiscal, había una fiscal anterior. Claro. Usted ya pasó dos periodos. Nosotros, mi esposo, como es una persona que es indefensa, yo estoy nombrada su tutora legal y yo lo represento a él ante los derechos humanos también. Yo he ido a poner 2 denuncias. Una fue cuando mi esposo tenía 18 meses de que no le declaraban su situación jurídica y seguía sindicado agraviado, lo cual no funciona en ningún caso, pero quedó su chismola ahí que ellos dispusieron que mi esposo seguía siendo también sindicado por las lesiones que mi esposo le había infringido al piloto del MP, que era un dolor de rodilla. Entonces realmente yo a usted casi lo mato, pero yo también voy a recibir daños y perjuicios porque yo me topé la rodilla cuando yo choqué. O sea, la juez inclusive, que era una juez muy capaz, de nombre Silvia de León, eso fue lo que dijo en la audiencia, o sea, que lo dejaba él acusado porque era imposible pues que mi esposo, recibiendo el golpe que recibió, le hubiera ido a dañar su rodilla, o sea, no tenía sentido. Y se lo digo así porque esto ha llegado a la raya del absurdo. O sea, tristemente pues somos un país un poquito ignorante, ¿verdad? Entonces podemos ser absurdos también. Perdone, pero es que a veces me indigno. Tiene toda la razón. Me indigno porque realmente ya es intolerable esta situación. Con lo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, mi esposo está amparado. Nosotros hemos ido a pedir la tutela de ellos para que evalúen el debido proceso. Ellos no toman casos personales, pero sí revisan que los procesos se lleven con la adecuada pasos legales, ¿verdad? Y penales. Y ahí fue que ellos con su presencia logramos que ese día se lograra llevar la acusación a término y se le diera a mi esposo la calidad de víctima, a mí la de querellante adhesivo, y se llamara como tercero civilmente al Ministerio Público como dueño del vehículo, y el muchacho Byron Manolo Pirir de León, que era el piloto del MP, quedó ligado a proceso y acusado. Eso hace un año. Pero no ha pasado mayor cosa. Luego de esa audiencia de acusación, lo único que resta es presentar las pruebas. Teníamos una audiencia para presentación de pruebas 30 días después, lo cual me pareció que era una maravilla. Sin embargo, el día antes de la audiencia presentaron los memoriales de actividad procesal defectuosa, de esto, del otro, aquí y allá, ¿verdad? Y así estamos un año después, para que completaran la comparecencia en el mes de enero. O sea que la próxima audiencia que tenemos, que le había mostrado acá Rodrigo, es el 21 de marzo. Y tenemos reservado, de acuerdo a las instrucciones del juez, que ese día somos la única audiencia, porque es una audiencia compleja y larga, el ofrecimiento de pruebas, para poder evacuar qué pruebas son válidas y qué pruebas son inválidas. Yo lo único que pido es que se cumpla, que ya la Fiscalía de Asuntos Internos nombró a la fiscal Celeste Obando, que es una abogada que está a cargo de nuestro caso, que atiendan la audiencia, no se excusen y no metan más obstrucciones a la justicia, ni más actividades procesales defectuosas, ni nada de todas esas situaciones legales que yo no manejo, ¿verdad? O sea, para mí son patrañas legales para alargar el plazo, porque lo que más importa es la salud de mi esposo. Si mi esposo llega a fallecer, a pesar de los esfuerzos que nosotros hemos hecho para cuidarlo, con la asistencia de su médico, de enfermeros 24 horas, de terapia física, terapia respiratoria, terapia neurológica, o sea, hacemos el mejor esfuerzo con todo el amor y todo el cariño que él se merece. Pero si mi esposo llega a fallecer, ellos van a ser culpables de homicidio culposo. Y yo voy a seguir luchando hasta la última circunstancia, porque no puede ser que este caso se quede impune.
Me enteré que también al mes de lo de mi esposo hubo un caso de un choque también en Zacapa, donde ahí sí hubo sustitución de culpable y era otro fiscal que también ese caso está impune. Lamentablemente ese señor sí murió, pero también la familia está pidiendo auxilio. Entonces a nosotros nos pueden seguir con hashtag justicia para Aldo y estar pendientes del 21 de marzo para que les cuente yo en otra entrevista que podamos levantar qué pasó ese día, ¿verdad? Si se dieron los asuntos legales que competen o no. No habría ningún problema si cubro ese tema. No, me encantaría, la verdad que sería excelente porque yo creo que ya hay también que ejercer un poco de presión mediática para también nosotros estar seguros. ¿Verdad? A mí no me han asustado ni nada, pero tampoco me han querido escuchar. Pareciera como que es un caso que no importa. Ahora es curioso porque le preguntaba por los derechos humanos porque sí, en el Ministerio Público ha habido muchas de esas actitudes en la administración anterior y en la actual. Las razones, podemos discutir muchas presunciones que no es el momento, ni el lugar, ni el tema. Pero se supone que hay un salvoconducto que es los derechos humanos, que están siempre presionando porque el Estado cumpla con sus garantías. Correcto. Y en lo personal he cubierto otro par de casos que también son personales en teoría, pero ahí hay derechos humanos de Naciones Unidas, derechos humanos de 5 ONGs diferentes de derechos humanos, presionando a jueces, presionando a fiscales y presionando muy fuertemente al punto en el que ni siquiera se ponen a analizar evidencias, aún sin evidencias se está condenando a personas. Y aquí tenemos las fotografías, tenemos un caso que todos los guatemaltecos conocemos, porque fue noticia en general, que si bien fue noticia, pues tiene que haber una investigación y un peritaje. Pero está el peritaje, sí. Están los informes de INASIF, lo acaban de refrendar, llegaron en el mes de enero los personeros de INASIF a hacerle otra auditoría médica a mi esposo. O sea, mi esposo no está ahí haciéndose, ¿me entiendes? Exactamente. Él está mal, o sea, él está delicadísimo y cada día es más débil, pierde peso. Del hombre que él era, que medía 1,80 y pesaba, era gordito, pues pesaba más de 200 libras, lo que queda de Aldo, pues nada, o sea, tal vez pesará unas 140 libras. Y lo más que hace es parpadear y mover un poquito su cabeza y un brazo, donde él me escucha, me trata de dar la mano. Entonces sí es triste, pues, porque nuestra familia ahora vive en un medio hospitalario para poderlo cuidar a él. Es bien difícil. Yo admiro mucho a mis hijas, ellas han seguido adelante, pero es triste. Lo único que puedo decir es triste. Pues voy a compartir esto para que conozcan su historia. Yo insisto que es una historia que molesta, que enoja, que indigna, pero no hay que dejarlo solo como una historia, sino que tiene que haber un accionar y de alguna u otra forma hay que presionar al Ministerio Público y pedir que más gente se une a esto, porque todos estamos, y es lo que yo le estaba diciendo al principio, la ruta donde aconteció esto es una ruta que yo tomo a diario, con mi familia, con mis hijos, mi esposa, va a veces solo con los 2 nenes, pudo haber sido mi esposa, pudieron haber sido mis hijos. Sí, porque como le digo, mi esposo iba pasando ahí está el Facebook de este muchacho Juanjo López que lo dice, yo ya se lo leí, que él se salvó y qué pena con el señor de atrás que él sí no logró esquivar el pico. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Estaré compartiendo esto con toda la audiencia que pueda. Gracias, Rodrigo.